abriendo canales de discusión, sigue siendo relevante porque también va estableciendo cuáles son las preocupaciones o un poco el estado, no por decir estado del arte, pero el estado de la disciplina o por dónde se mueve, ampliando o cambiando los márgenes un poco de por dónde está moviéndose la arquitectura, y también trae una reflexión de lo que se ha hecho, cómo se mira, cómo son esos márgenes a la actualidad. Yo siempre pienso que los espacios de discusión independiente del formato son muy relevantes y muy importantes para ver qué hacemos como arquitectos, y que no es simplemente construir. Quizás ahora el construir, un poco el problema que está surgiendo en la actualidad, está más cuestionado con temas de ecología. Entonces también existen otras formas de pensar cómo abordamos la ciudad, y la difusión en ese sentido es parte importante para que todos como que no solamente hagamos, sino que nos demos espacios de reflexión y de conversación para ver cómo abordamos la disciplina, cómo pensamos la disciplina hacia el futuro. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta ocasión revisaremos todo lo concerniente a la edición de publicaciones periódicas en arquitectura a partir del caso de la revista Materia Arquitectura, revista académica editada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián en Santiago. Para eso conversaremos con su actual directora y editora, Constancia Larach. Constanza es arquitecta por la Universidad Católica de Chile y magíster en History and Critical Thinking en la Architectural Association en Inglaterra. Ha contribuido a varias exposiciones destacadas, incluido el Pabellón Británico en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016 y la exposición Imagine Moscow en el Museo de Diseño de Londres. En 2017 fue la editora del catálogo de la 20ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. Además, se desempeñó como editora en los Anales de Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de 2019 a 2021. También ha participado en proyectos editoriales independientes como la edición del libro Palacio Pereira, Conservación y Renovación. Actualmente, Constanza es profesora del Magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad San Sebastián. Esperamos que para ustedes sea tan agradable la conversación que tuvimos con Constanza, que les sea de provecho, y si gustan de este contenido puedan apoyarnos con un like o compartiendo el video. Recuerden que pueden encontrar más contenido referido a eventos de arquitectura en nuestras distintas redes a partir del usuario @eventosdearq. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta ocasión contamos con la amable presencia de Constancia Larach, quien es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene una maestría en Historia y Pensamiento Crítico en Arquitectura por la Architectural Association. Nos interesa conversar o haber invitado a Constanza para conversar el día de hoy justamente por su relación con la comunicación arquitectónica, específicamente a través de su labor como editora de Materia Arquitectura, revista académica vinculada a la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Entonces, sin más preámbulo, primero parto agradeciéndote, Constanza, por tu amabilidad, por tu tiempo de participar en la mesa. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Oscar. Gracias a ti por invitarme y por pensar en mí. Estoy muy contenta de poder estar en esta instancia y colaborar en su podcast. Así que gracias. Considerarme. Muy bien. Bueno, para entrar en materia, Constancia, y compartir un poco con la audiencia, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en Inglaterra y cómo alguna experiencia o alguna materia o algún curso, etcétera, te vinculó con el campo de las comunicaciones, justamente para, al día de hoy, por ejemplo, ser editora de una de las revistas académicas acá en Santiago de Chile. Bueno, en Londres en particular, estar en la EI es una muy buena experiencia también para conocer mucha gente, y se arma una red de gente que está en la arquitectura o en el mundo de la cultura muy amplia. Entonces, obviamente uno participa mucho de todos los eventos culturales que se producen ahí, hay muchas charlas, hay claro, lanzamiento de libros, y en esa instancia trabajé mientras estudiaba en 2 lugares. Trabajé un poco ayudando a el AA Files, que es la revista que tiene la Architectural Association,
pero no particularmente en la revista, sino hice un trabajo de archivo para un libro que se llama 100 años de las mujeres en arquitectura en Londres. Entonces como que ayudé en el archivo a las mujeres que estaban trabajando en esa publicación. Entonces ese fue como el primer vínculo. Y luego Tom Weaver, que es el editor de AA Files, también me hizo el vínculo con el Design Museum de Londres, y ahí pude trabajar como asistente de investigación curatorial para la exposición de los 100 años de la Revolución Rusa, que se producía en ese minuto en 2017. Y yo estuve ahí en 2016, entonces estuvimos trabajando ese año para la exposición que se iba a hacer el año siguiente, y que yo no alcancé a estar para la inauguración, me tuve que volver a Chile. Pero esa fue como una primera instancia como metida en un mundo que no era propiamente de arquitectura de encargo de cliente o de proyectos, sino más asociado a los archivos, a la investigación, a la comunicación, a la curatoría y a la exposición. Y luego, cuando ya venía a Chile, yo tenía ganas de seguir en eso, y justo se iba a hacer la Bienal de Arquitectura del 2017, postergable. Entonces les escribí para ver si necesitaban ayuda, y me dijeron que necesitaban una editora del catálogo, y ahí, esa fue mi primera incursión en el mundo editorial. Empecé a meterme desde ahí. Trabajé con ellos para la edición del catálogo, y también como definiendo un poco los contenidos y los participantes en qué categorías iban. Pues interesante eso que mencionas, Constanza, porque, bueno, primero como un dato general, hasta ahora esa ha sido la última versión de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo acá en Chile que se hizo en región, que Sí. también, digamos, estuvo abordada por un equipo curatorial bastante amplio, en el cual entonces tú participaste, y que también recuerdo que el catálogo, entonces el que tú estuviste a cargo, es uno de los más guatones, de los más anchos, de los que tienen más contenido, recordando los últimos catálogos, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que es una bienal que se apostó mucho a lo mediático, tanto en las exposiciones como en el catálogo, ¿no? ¿Y cuál fue como tu mayor aporte al catálogo, más allá de las labores operativas, sino a nivel de formato, de información? Que de repente que habías visto o testeado en Inglaterra o en otros contextos que dijiste, este es el momento de ponerlo en práctica, ¿no? Mira, ¿verdad? La Bienal, como tú mismo dijiste, tenía 7 curadores y 7 voces muy distintas y 7 ambiciones muy distintas. Entonces, a veces era muy difícil conciliar las voces de cada uno de los curadores, si bien eran amigos, todos tenían sus participantes, sus visiones, etc. Entonces, al final creo que mi rol también un poco a través del catálogo, más que fuera algo que yo testeara en Londres, o sea, bueno, hay algo que testeé, que puedo hablar de eso, fue también una manera de conciliar las visiones y agrupar. El catálogo fue, al final, si bien se materializó en el catálogo, el trabajo fue un poco también ordenar los lineamientos de la exposición, y como quizás definir las categorías, que lo vimos juntos con Felipe Vera, y también después ver quién cabía en cada categoría. Entonces, un poco cuando se pensaba en los recursos o en el futuro o en la identidad, a medir, que eran algunas de las categorías que estaban definidas como los lineamientos de la exposición y del catálogo, y ir como también organizando la exposición en torno a esas categorías. Y fue una buena manera también de, o sea, más que testear lo aprendido, como de aprender más, porque también conocí muchas prácticas muy diferentes, y también tuve la oportunidad de dialogar con, no sé cuántos participantes eran, pero eran muchísimos, ya no me acuerdo, pero entonces en eso también, cuando ellos nos escribían y mandaban sus propuestas, yo también como que pimponeaba con ellos un poco, y esto no se entiende bien, ¿qué quieres expresar con esto? Esto fue como mi primera incursión también en el diálogo editorial, que es un proceso bien bonito, no es solamente operativo, sino que se trata como de un intercambio de ideas y de aprender. Que por eso también me gustó mucho meterme en este mundo desde ahí. Obviamente fue mi primer trabajo, y hubo errores, etcétera, pero yo creo que también en el hacer uno aprende mucho. Y, y también fue una manera como de, quizás desde lo que yo estudié, que fue esta de máster en historia
teoría y crítica, básicamente, era como una idea también de poner una mirada crítica a lo que se está haciendo y pensando en la arquitectura en ese momento, y el catálogo fue una buena forma de materializar esa visión. Que a pesar, obviamente, de que tú perteneces al contexto nacional, de alguna manera estabas recién volviendo, entonces también era el punto de vista de un outsider, ¿no? Entonces creo que era tal vez te tocó una posición bien interesante, ¿no? Ser alguien que lo ves de afuera, pero igual sabiendo de qué se trata porque conoces a muchos de los arquitectos, ¿no? Entonces creo que haber sido una experiencia bien Sí. interesante para ti. Y de ahí, ¿cómo es el paso a Materia, nuevamente Materia, que es la revista académica que edita la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián? ¿Cómo fue directo el paso hacia allá? ¿Probaste varias instancias y después llegaste? Claro, no fue directo. De hecho, entré a trabajar en materia de arquitectura y en particularmente en la Universidad San Sebastián a fines del 2021. Entonces, entre el 2017 y el 2021 pasaron algunas cosas. Después del catálogo, yo entré a trabajar a Ediciones ARQ como productora editorial. Ahí también fue una súper buena escuela porque aprendí más también el oficio más técnico, por así decirlo, cómo son los procesos, cómo trabaja una editorial, cómo congeniar con las distintas partes y con distintas partes de trabajo. Fue como más una escuela, porque quizás el catálogo fue más a pulso, tratando de aprender en el momento, pero acá era como aprender el proceso más en sí. Yo no trabajé en la revista ARQ, yo tomaba más las publicaciones de los libros que se hacían, y generalmente tuve bastante independencia para trabajar en ellos, o sea, los corregía con Pancho Díaz, que era el editor de ese momento, el director y editor de Ediciones ARQ, pero también tuve la libertad de trabajar directamente con los autores, y en ese trabajo estuve un año, un poquito más de un año yo creo, y luego, gracias a eso y gracias al catálogo, me empezaron a llegar como trabajos más freelance a nivel editorial. Pude colaborar con Alejandro Crispiani, que fue el último que hice para hacer un libro sobre el Palacio Pereira, que hicimos juntos. Eh, También hay un libro al que me tocó hacer una traducción, que también fue meterse en otra área, que todavía no se ha traducido y no ha salido publicado, así que no sé si se puede hablar de eso, pero es un libro de historia y teoría de la arquitectura que ojalá lo hagan pronto porque es bastante bueno. También colaboré con el BIP, gracias a Felipe Vera, haciendo otros libros, uno sobre, incluso que ya no tenían tanto que ver con arquitectura, sino los 60 años del BIP en Chile, que también fue una experiencia relevante. Y luego de eso, bueno, estuve haciendo otras cosas, yo también estoy haciendo clases en la universidad, tenía mi pequeña oficina de arquitectura en que remodelaba, o sea, un poco de ping-pong, o sea, como de pulpo por todos lados, pero ya en 2021 me llamaron de la San Sebastián para hacerme cargo como de la dirección editorial de la escuela, principalmente la revista en materia de arquitectura, pero también tenían ganas de darle más cuerpo a la editorial, que todavía es bastante pequeña, pero tratar de empezar a sacar más libros, más guías y más proyectos propios. Así que desde diciembre del 2021, así que básicamente desde el 2022 que estoy acá. Llevo como un año y medio, un poco Sí, más. casualmente yo, gracias también a la figura de Francisco Díaz, estuve un breve periodo en Ediciones ARQ como asistente también editorial, y entiendo un poco la experiencia a la que te refieres, ¿no? Yo creo que Ediciones ARQ, hace muchísimo trabajo para, digamos, lo acotado del equipo y del espacio físico, ¿no? Yo creo que es una experiencia bien interesante. Y creo, de nuevo, una apreciación personal, también por llevar ya como cierto tiempo acá vinculado al ámbito académico, que justamente cuando surge la revista Materia, ya unos cuantos años atrás, creo que es un proyecto editorial que logra consolidarse y logra, desde el punto de vista sano, hacerle una buena competencia a Ediciones ARQ, ¿no? Porque a la revista ARQ de Ediciones ARQ de la Católica, porque tal vez revistas como la de Arquitectura de la Chile, Arte Oficio, 180, finalmente por
esta necesidad cada vez mayor de crear publicaciones indexadas para que los propios académicos publiquen principalmente investigaciones. Ediciones Arecú, a pesar de que también tuvo cierto giro conceptual con Francisco Díaz, pero no dejó de publicar proyectos y tal vez la figura del ensayo más que la de la investigación. Y yo creo que ahí Materia, sin ser igual, pero le empezó a competir de tú a tú e hizo que justamente hubiera un gran público que fuera bien asiduo y acompañara la presentación de cada una de las ediciones, ¿no? Y creo que es justamente en el reto en el que te encuentras. Recuerdo, antes de ti, era Mario Marchand quien todavía estaba como editor, ¿cierto? Sí, la revista la fundó Pablo Brugnoli y después tuvo Mario Marchand por muchos años y, claro, recientemente estoy yo. Y como dices, sí, de hecho, la revista, yo siento que si bien la materia de arquitectura es mucho más chico y tú dices como la Arecú es poca gente, esto es peor aún, es mucho más chico aún, es todo con contrataciones externas, somos un equipo, o sea, el equipo estable somos yo y la diseñadora que es Cristina Núñez, y el resto son gente que colabora con nosotros desde siempre, pero no hay un equipo de planta y un espacio como lo que tiene Arecú. Y sin embargo es una revista muy valiosa porque genera un espacio de diálogo, discurso y debate que pocas revistas tienen a nivel nacional. Pero sí partió, yo diría que distinta a la Arecú, en el sentido de que cuando Pablo Brugnoli la fundó, pensó precisamente en eso. En ese momento Arecú era una revista mucho más de proyecto, centrada en el proyecto, y luego cuando entró Francisco Díaz tomó un giro más hacia el debate, la discusión, la investigación y el ensayo particularmente, como no solamente la investigación dura que te exige métodos objetivos, métodos investigativos. Sí, sí. Hipótesis, metodología, conclusiones, resultados. No. Sino que se mete un poco en la figura de investigar, pero como desde el ensayo y experimentando un poco más con la escritura. Pero materia de arquitectura yo creo que partió un poco en eso y después la Arecú se fue hacia ese lado y se la comió un poco porque es mucho más grande, tiene mucho más alcance. Y también porque avanzó más rápido, aunque tú dices que las revistas caen un poco en la indexación, que materia todavía está, materia de arquitectura, avanzando en eso, pero va más lento, porque también somos una revista más chica y claro, está avanzando hacia esos procesos que antes no lo había logrado y ahora estamos. O sea, Mario Marchand fue el que se preocupó principalmente de llevarla hacia un proceso académico más serio. Quizás mientras estaba Pablo era más una revista de discusión y más libre aún, y con Mario fue avanzando a ser una revista más académica, que igualmente sin perder ese nivel de interés y ensayo y discusión que está en la historia de la revista siempre. Y hoy seguimos un poco esa senda de los editores pasados, así que... Pero claro, es una revista que partió con la idea de la discusión, a diferencia de la Arecú, que partió como una revista de proyectos. Se fue cambiando porque las universidades empiezan a exigir también que las revistas den cuenta de que son centros de investigación y no simplemente de enseñanza, que es el giro que han tomado la mayoría de las revistas por eso mismo. Sí, ahora que lo dices, coincido, porque tal vez la concepción que tuvo Brugnoli para empezar materia era la herencia de su proyecto personal llamado Spam, sí, que apuntaba así al collage, algo más variado, disruptivo, y obviamente, bueno, cuando lo toma, como bien dices, Mario, que viene de la Chile, el tema de un poco más el rigor académico, ¿no? No es que antes fuera simplemente contestataria, ¿no? Pero tratar de darle cierto rigor y tal vez enfatizar más la figura del editor invitado. Entonces, ahora que estás mencionando eso, Constanza, no necesariamente hablando ni revelando información importante de materia, en ningún momento es nuestra intención, pero sí utilizarlo como excusa, aprovechando tu figura de editora, para ver cómo lidiar con todo lo que implica
editar, producir, lanzar y difundir lo que es una revista de arquitectura en el contexto contemporáneo, específicamente chileno. Porque por un lado, como bien tú dices, creo que en materia aprovechó un nicho y lo capitalizó. Por ejemplo, yo tengo muchas revistas materia y creo que los lanzamientos son bien interesantes, los temas, etcétera. Pero eso va en la misma vereda que, como tú dices, un equipo muy restringido o ciertas indicaciones que llevan a un proceso de indexación que por un lado obviamente traerá beneficios, pero por otro lado puede ir en contra del enfoque de la revista, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que tienes tú ahora como editora, ¿no? ¿Qué has podido abordar en materia y qué cosas no se pueden abordar en materia, pero que para ti son importantes y deberían abordarse? Eh, a ver, ¿cómo respondo a esta pregunta? Mira, sí hay un desafío que es también un mandato a nivel institucional, que en la revista avance en indexación. Entonces, obviamente, tengo que avanzar hacia allá. Sin embargo, igual hay trucos, por así decirlo, de que la revista no se transforme en estos espacios áridos. Hay en particular, que igual da menos puntaje, pero también mantiene el valor de la revista, no todas las secciones de la revista son indexables. Entonces, con eso se pueden mantener espacios también de libertad y otros formatos. O sea, la revista, lo que estamos explorando hoy en día, siguiendo un poco la herencia, pero cambiando un poco algunas formas, es que hoy tenemos 2 ensayos gráficos y que el ensayo gráfico o el reportaje gráfico sea un espacio también como de presentar temas, discutir temas, sin necesariamente caer en el texto académico. Entonces, a veces con abordarlo visualmente y en ese sentido bien abierto, que puede ser desde mostrar un proyecto críticamente, visualmente, o hacer un reportaje sobre un tema a partir de fotos, a partir de dibujos, etcétera. La idea es que sea gráfico, por eso no definimos qué es lo gráfico, pero dentro de las convocatorias abiertas o a veces llamado a dedo, porque muchas veces invitamos a gente también al reportaje gráfico, tratamos de explorar en ese formato otra forma de discutir. La revista materia arquitectura nunca, quizás como tú dices, qué cosas no es que no se permitan, pero pocas veces mostramos un proyecto como lo hacen muchas revistas o como lo hace la AREQ, con planos, sino que tratamos siempre hablar o mantener ese espíritu de que sea una revista de discusión. Entonces, el reportaje gráfico es una manera como de hacer un ensayo sobre un tema. Después también el editor invitado tiene esta entrevista, que es, yo encuentro que es el espacio más importante de la revista, en el sentido de que se puede traer algún personaje importante, una figura relevante de la disciplina, y de repente hablar con alguien en un lenguaje mucho más coloquial y cercano que lo sería leer un libro muy denso o necesariamente un artículo, o de repente es una primera aproximación a la investigación que tiene otra persona y ver si es un punto de partida para ahondar en esos temas. En ese sentido, para la gente que no es necesariamente académica de por sí, es una muy buena aproximación a la discusión de temas, que también es un formato muy libre. Y también tenemos un espacio de crítica, de arquitectura y crítica, que puede ser desde el proyecto o desde la curatoría de una exposición, o por ejemplo, el número que va a salir ahora recientemente que ya subimos a la página web, que es Nocturno Urbano. Hay 2 críticas que quedaron, una que tiene que ver con la temática del número y otra no. Obviamente aprovechamos la ocasión de la Bienal de Venecia para que hubiera una crítica, mandamos a alguien a reportar y hacer una crítica sobre la Bienal, pero también hay alguien que hizo una crítica de un simposio que se hizo sobre la noche, más asociado al tema de la revista. Entonces también tenemos esos espacios para abordar otras formas de discutir, además de los artículos que, si bien tratamos que lleguen a un punto o hagan un avance en el conocimiento, no sea esta idea de hacer un artículo como tipo científico, sino que caiga más en el área del ensayo. Entonces, igual ahí tratamos de movernos por unos márgenes de que la revista tenga un espíritu más de discusión sin necesariamente caer en algo rígido,
y a la vez creemos que también las indexaciones son, o sea, lo que más piden en el fondo es que se hable de como de los temas contemporáneos relevantes, de los avances, y nosotros, por lo menos en la revista, creemos, y por eso creemos que vamos a tener un espacio para avanzar a pesar de no ser una revista dura, tradicional, de método científico, que hablamos temas y discutimos de una manera que igual traemos como un espacio de discusión relevante y novedoso a la disciplina. Así que en ese sentido creo que mantenemos un espacio de apertura. Y creo que también me habías preguntado como por la producción, siendo como una revista sin mucho equipo, algo así. Sí, entonces, ¿cómo hacer tanto con poco o hasta dónde también ser pocos es Es una una condición que limitación. se aprovecha? ¿Sí? Bueno, menos burocracia, ¿no? Por ejemplo, no sé. Sí, o sea, sí, en ese sentido hay un poco de libertad de que la toma de decisiones y la discusión es mucho más uno a uno entre el editor invitado y yo, entonces con eso es como un trabajo pimponeo interesante, y luego hay gente que también le da un rigor a la revista, que ha trabajado eternamente eh, como lo es Renato Bernasconi, que es el editor de la revista Diseña, pero que también trabaja revisando textos y la edición de estilo que tiene la revista Materia y Arquitectura, y Sky Chapman, que es nuestro traductor, que tiene también un rigor muy, muy profesional y no solo se meten a traducir textos, sino que con ellos dialogamos y cuestionamos también lo que se dice, cómo se dice. Mantenemos un diálogo para ir dándole también cierta seriedad y que la revista quede bien redondita. Pero yo diría que nuestra falencia es que no tenemos como, por así decirlo, una maquinaria de distribución o para que la revista llegue muy lejos. A veces se la mandamos a gente, la tratamos de vender, pero no tenemos como un espacio como para que avance mucho. Y eso es la debilidad de ser un equipo muy chico, que nos falta un poquito de apoyo para que la revista llegue más lejos aún. Oye, pero a propósito de eso que dices, Constanza, eh, primero de repente aclarar dentro de la conversación a nuestros escuchas, claro que cuando nosotros repetimos que por un lado que Materia es una revista académica, pero por otro lado estamos hablando de que no publica las investigaciones tradicionales, entonces parece que es una contradicción, pero claro, nosotros enfatizamos el adjetivo académico porque está editado por una escuela de arquitectura, ¿no? Entonces te pregunto, como continuación de lo que estabas mencionando, ¿cuál es el papel que tú consideras que tiene una revista de arquitectura, pero editada por una escuela de arquitectura, ¿no? Porque tal vez, de repente el objetivo principal no es llegar lejos, porque operativamente se hace difícil, pero tal vez te consulto hasta dónde la revista y los temas que se plantean en la revista y las entrevistas y los fotoreportajes que tú mencionaste, hasta dónde están fusionados operativamente con cada semestre de la universidad, registrando de qué se va a hablar en la universidad o de qué se habló en la universidad, ¿no? ¿Consideras que hay como que hay o que debería haber como una relación intrínseca entre la escuela y su revista? ¿O son productos que tal vez pueden ir por caminos diferentes, ¿no? ¿Cómo sucede con Materia o cómo consideras tú que debería ser? Idealmente que hubiera mucho más relación cercana, o sea, ojalá los artículos que aparecieron en materia de arquitectura fueran parte de bibliografías de curso, algunos que lo hacen, pero no es evidente, menos en una universidad como la San Sebastián que tiene una escuela de pregrado. A veces cuando hay ciertas instituciones, bueno, como la Universidad de Chile o la Universidad Católica, que tienen escuelas de posgrado, es mucho más fácil hacer esa relación, porque en el pregrado a los alumnos igual les cuesta más leer. No sé si es tu experiencia también docente, pero al menos eh, nosotros tratamos, pero igual a veces los temas se les hacen un poco más difíciles a algunos alumnos, especialmente los más jóvenes.
Pero sí la revista funciona como una plataforma en que se traen discursos de afuera, o no necesariamente de afuera me refiero a afuera del país, sino como de otras instituciones en el país, de otros países, hacia la escuela. Entonces como también genera como esta relación en que la Universidad San Sebastián empieza a tener diálogo con otras instituciones, que eso es súper relevante también. Y por otro lado, aparece también en el mapa como una universidad que produce una revista y un espacio de discusión relevante. Entonces, quizás en ese sentido es una revista académica también tributa para una universidad o para una escuela de arquitectura, ya que es como que es su manera de difundir tanto lo que se hace, lo que se piensa, los temas que se discuten, trayendo a la universidad nuevas discusiones, pero a la vez generando lazos con otras instituciones a nivel nacional, internacional, etc. Pero sí, uno de los desafíos principales es que lo que pasa dentro de la revista también permee más al interior de la escuela, y en eso estamos. Más que nada podría decirte, no es como tan evidente aún, pero estamos trabajando para que eso pase más aún, de a poco. Sí, Y que, de hecho, yo creo que había una falencia entre que la editorial era un espacio muy pequeño, que también costaba que fuera visible dentro de la universidad. A veces era más visible afuera que dentro mismo. Así que eso también es lo que estamos trabajando para que sea más visible dentro de la escuela. sí, y ahora que mencionas eso, recuerdo, creo que la edición 2018 de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito fue premiada a la revista Materia, ¿no? El año Recuerdo, creo que pasado Mario también. estuvo por allá justamente el año pasado Sí, también. Pues bueno, justamente eso habla de lo que estás justamente mencionando, cómo se reconoce, tal vez ya más allá del ámbito nacional, en el ámbito regional justamente, la revista que se está divulgando entre pares, ¿no? Entonces creo que tal vez parte de ese objetivo, bueno, no digamos que se logró, sino que se logra o se va sí, logrando claro. año a año, ¿no? Y más allá, por ejemplo, más allá de materia, Constanza, y relacionándolo justamente con el resto de tu formación, ¿qué otros retos crees que podría haber actualmente o que consideras de repente pertinente en el contexto arquitectónico chileno contemporáneo que pueden jugar justamente el papel de la publicación? Ya no me refiero únicamente a la impresa, ¿no? Y también ya no refiriéndome únicamente al formato revista, ¿no? Pero, ¿qué reto, qué particularidad ves que podría aprovecharse actualmente con respecto a lo comunicacional en arquitectura, ¿no? ¿Por qué hacer ensayos? ¿Por qué escribir? ¿Por qué mostrar proyectos? ¿Qué nuevos formatos se pueden probar? Eh, a partir justamente de tu experiencia. Eh, bueno, creo que lo que ustedes hacen es muy relevante. Eventos de arquitectura se mueve mucho en formato esta idea de como abrir espacios para saber de que hay, o sea, como que las cosas de repente, las conversaciones quedan muy encerradas en Chile particularmente a nivel institucional. Entonces, de repente que haya como una plataforma que dé cuenta de que pueden establecerse nexos y relaciones, y que hay espacios abiertos donde todos podemos asistir, independiente de no ser parte de una institución, es una labor muy relevante. Y lo mismo los podcasts, que dan cuenta como esto de que hay otros formatos de ejercer la profesión. Es muy importante, porque de repente el pregrado particularmente uno piensa que el destino es o proyectar o trabajar en una institución haciendo proyectos, etcétera, pero al final la arquitectura o lo que uno aprende en la carrera, que a veces como que los alumnos se pierden, es esta idea de que uno como que tiene una forma de pensar, de mirar y de reflexionar sobre el entorno construido, y que te da muchas herramientas para ejercer la carrera o la disciplina de distintas formas. Entonces, por eso, todo lo que tiene que ver con la difusión, ya sea
medios como la radio, publicaciones, prácticas alternativas, como lo han hecho muchos arquitectos a lo largo de la historia. Esto no es nuevo, o sea, uno puede ir hacia atrás y la idea de publicar viene desde los orígenes de la arquitectura. En los 60 se masificaron la idea de la relación de la arquitectura con los distintos medios, desde que aparecen arquitectos en canales de televisión, en radio, en podcast, ejerciendo revistas de manera independiente, pero abriendo canales de discusión. Sigue siendo relevante porque también va estableciendo cuáles son las preocupaciones o un poco el estado, no por decir estado del arte, pero el estado de la disciplina o por dónde se mueve, ampliando o cambiando los márgenes un poco de por dónde está moviéndose la arquitectura, y también trae una reflexión de lo que se ha hecho, cómo se mira, cómo son esos márgenes a la actualidad. Yo siempre pienso que los espacios de discusión independiente del formato son muy relevantes y muy importantes para ver qué hacemos como arquitectos, y no es simplemente construir. Quizás ahora el construir, un poco el problema que está surgiendo en la actualidad, está más cuestionado con temas de ecología. Entonces también existen otras formas de pensar cómo abordamos la ciudad, y la difusión en ese sentido es parte importante para que todos como que no solamente hagamos, sino que tenemos espacios de reflexión y de conversación para ver cómo abordamos la disciplina, cómo pensamos la disciplina hacia el futuro. O sea, lo que haces tú, lo que hacen muchos, es muy relevante, diría yo. Oye, yo coincido contigo, Constanza, pero también encuentro que esto se puede valorar de manera positiva o negativa dependiendo del contexto con el que se compare, ¿no? Por ejemplo, Chile está actualmente muy bien ponderado con respecto a los vecinos regionales, ¿no? Donde de repente en algunos países de Latinoamérica, esa visión de que no, pues ya no, pero bueno, sí, tú eres arquitecto y te pusiste a escribir un rato. Te pusiste a escribir un ensayo. Sí, eso es lo que hiciste como hobby o porque no te salieron proyectos, chévere, pero nosotros diseñamos, y claro que tiene que haber revistas de arquitectura, pues la revista de arquitectura es para divulgar un proyecto, ¿no? Wow, qué de avanzada, igual que extraño, ¿no? Lo que está pasando en Chile, ¿no? Como que pareciera que aquí fuéramos vanguardistas, pero también si lo comparas con otro contexto, digamos, el anglosajón, por ejemplo, con el que tú tuviste más contacto, dirán, sí, qué interesante, pero esa es una discusión noventera, ¿no? Nosotros hablamos de eso en el 95 y eso hasta ya está superado o ya es obvio, ¿no? Entonces es interesante porque tal vez lo que está pasando ahora en Chile, dependiendo con quién lo compares, es de extremada vanguardia o de un rezago cultural, disciplinar tremendo, ¿no? Y yo creo que la única manera de resolver este aparente problema es no comparar Chile con otros contextos, sino comparar Chile con Chile, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el papel de publicar o de comunicar o de divulgar o de curar arquitectura en el contexto, con el contexto actual? Y yo creo, no sé, a ver qué piensas tú, yo creo que desde ese punto de vista, en la Bienal en que tú pudiste participar como equipo en Impostergable, creo que ahí fue un buen punto de inflexión con respecto a que, claro, en las bienales pasadas siempre hubo un curador, pero que dirigía simplemente temáticamente, pero la misma bienal que era un catálogo de obras con unas charlas, y más bien Impostergable puso como en primer plano la discusión. Ya uno puede tener distintas opiniones, sino el nivel de la discusión, y será realmente impostergable lo que se estaba conversando, pero creo que puso en la palestra justamente que ya va, no necesariamente hay que hacer mucho más edificios, sino aquí lo importante es discutir y debatir sobre por qué y cómo hacemos estos edificios, ¿no? Entonces creo que actualmente en Chile hay un escenario que creo que todavía existe, en el cual el valor que está teniendo la arquitectura es que no solo se produce edificación, sino que a la par están los espacios, llámese revista, podcast, congresos, exposiciones, que permiten hablar de esas obras, ¿no? Y eso, por un lado, me parece muy, muy sano. No sé cómo lo ves tú, como te digo, además que tú estuviste en el contexto anglosajón. Yo lo veo muy sano, igual que tú.
todavía creo que hay bastante Chile, como pasa lo que tú dices de Latinoamérica, que son nostálgicos de las revistas que han mostrado proyectos que a mi parecer son súper relevantes también, solamente que no tendría por qué una revista de discusión transformarse en una revista de proyectos, sino que tendrían que haber otros espacios también. O sea, yo creo que las revistas de proyectos son víctimas de Internet, de que apareció mucha información, mucha divulgación de obras por otras plataformas que cambiaron como la revista impresa, entonces la revista impresa, que también está en peligro en la investigación, pero algunas sobreviven, está más asociada históricamente a la discusión y a la lectura aún. Entonces, yo creo que es sano que coexistan todos estos mundos, ojalá lo más posible, y que entender la disciplina de la arquitectura sea lo más diverso y que las universidades, no solo las universidades, pero sean los espacios incluso diversos donde como que habiten personas que piensen distinto o que vean la arquitectura de formatos muy distintos, lo hace todo más sano, me parece, y le da más espacio de acción a los futuros estudiantes, que también deben tomar una decisión como qué caminos ejercer y saber que hay una multiplicidad de caminos que elegir. Obviamente las personas más tradicionales van a pensar siempre como el arquitecto que no proyecta es un pobre tipo que nunca logró hacer un proyecto, pero obviamente nosotros que estamos más adentro sabemos que es así, que no es así. Y por otro lado, tampoco creo que en el mundo anglosajón estén a años luz de lo que hacemos nosotros, para nada. Creo que cada vez estamos como, o lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, yo creo que cada vez hay más sinergia, y por otro lado también creo que hay mucho más como un mea culpa que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos, de decir, estamos mirando la manera de hacer o la manera de pensar, no solo en la arquitectura, sino en todos lados, como desde un punto de vista quizás muy eurocéntrico, y también hay que darle vuelta a la historia y a la forma de pensar mirando lo que se hace en otros lados, y por eso también lo que está pasando en Latinoamérica o en África o en Asia también cada vez toma más relevancia, y por eso también existen más diálogos, creo que por lo mismo más académicos o están más interesados y dispuestos a venir para acá, que ha sido una suerte para nosotros. Y, o sea, bueno, ahí me fui un poco con las ramas, pero creo que en el fondo yo no creo ni que estamos atrasados, ni que hay una forma mejor que otra. Ojalá exista un panorama lo más diverso posible. Creo que eso es lo más sano. Y lo mismo, genera espacios de discusión más sanos. Uno también va definiendo quién quiere ser dentro de la arquitectura. No tiene por qué haber una manera unitaria donde uno se tiene que centrar o posicionar y decir esto es lo bueno y esto queda afuera. Creo que... Sí. Yo creo que eso es bien importante porque tal vez un rol intrínseco al papel que tienes, por ejemplo, tú en la editorial, es que de alguna manera con la selección de temas, con la selección del material que entra en cada número, obviamente hay algo que también queda fuera y hay una agenda, un enfoque que, de nuevo, intrínsecamente marca la publicación de materia y de otras revistas, ¿no? Y que mientras haya más publicaciones, haya más competencia sana, pues justamente esta hegemonía del poder, que sería que existiera una única revista de arquitectura en Chile, pues justamente se resuelve también de manera natural al aparecer 3, 4, 5, 6, 7, 8 revistas que complementan lo que no quedó seleccionada de una, los temas que no tocó una revista, y obviamente entre todas se complementan, ¿no? Creo que ese sería justamente el escenario también bastante sano. Oye, Constanza, para ya irnos acercando al final de la conversación y tal vez haciéndote una pregunta de índole un poco más personal, a veces los arquitectos, no sé cuál es tu caso, pero nosotros trabajamos mucho con referencias, con referentes que incluso a veces se vuelven fetiches, tanto de la arquitectura como exteriores, ¿no? Tal vez cine, literatura, arte, diseño, etcétera. Entonces, te pregunto, para tu labor como editora de arquitectura, principalmente de comunicadora, de curadora de arquitectura, ¿qué referentes tienes tanto disciplinares
como externos, ¿no? Ya sea que los utilices para decir, oye, yo quiero que materia sea de esta manera o debería enfocar a esto, lograr algo parecido, o simplemente, oye, yo no quiero reproducir este formato, pero qué interesante este catálogo, qué interesante esta publicación, qué interesante esta revista, ¿no? Entonces, ¿qué referentes que te llamen a ti la atención, tanto arquitectónicos como externos, te causan interés, ¿no? Que puedas compartir con la audiencia? A ver, qué difícil, me cuesta, porque yo soy súper dispersa en general en la manera que miro las cosas. Eh, Hay muchos referentes, en verdad, que pienso en distintas cosas, no solo para la revista Materia, sino como referentes de publicaciones que me parecen interesantes en todo nivel de formato, desde algo tan sencillo como panfleto que aparece como fácil de leer, hasta libros más elaborados, hasta publicaciones. Entonces, eh, a mí me gusta mucho la revista Volume, siempre me ha gustado y me gusta mucho Architectural Review también, porque siento que son revistas que no es que quiera copiar un formato para nada, sino que son revistas que discuten temas en plena libertad, de no sentir que tienen que caer en el rigor de lo que pidió, claro, la revista científica, etcétera, sino que son espacios súper atractivos de discusión, exploran formatos, son libres, entonces son revistas que dan gusto de tomar en la mano, como de tenerlas, tanto como de leer, porque siempre como que empujan un poco los temas. Son revistas que me gustan mucho. Eh, bueno, también, si bien es un personaje cuestionado, yo creo que Rem Koolhaas siempre ha sido un aporte en el mundo de tanto de cómo se consiguen, qué temas entran en la arquitectura, desde hasta cómo publicar, que es como muy completo en eso, se le nota su pasado periodístico, porque, por la importancia que le da tanto en su oficina al espacio como del proyecto, del espacio de investigación, al espacio de la publicación. Y eso también es como un poco lo que hablamos, si bien es una sola oficina, también habla de esta multiplicidad y diversidad de espacios como para presentar la arquitectura, que no queda en lo histórico, sino que sigue súper vigente, como que todavía sigue siendo una oficina de referencia desde las 60 hasta hoy de cómo moverse en la arquitectura. Así que eso es súper mainstream, pero diría que igual es un súper referente. Y después, no sé, son cosas más pequeñas quizás, déjame pensar, pero a veces lo que hacen ciertas universidades, bueno, a mí me gusta mucho lo que hace la Architectural Association a nivel de publicaciones en general. Tienen una editorial maravillosa y tienen una librería maravillosa, y diría que también es un lujo. Estoy metiéndome en esa área, quizás un poco de la publicación. Y tendrías que darme un rato más para pensar, porque como que sacaría cosas, si hubiera estado en mi casa, mostraría como libros y cosas que son referentes en particular, pero yo creo que esas son buenos referentes para mencionar. Y las dos revistas que mencioné también son revistas que recomiendo muchísimo para leer. Mira, no te preocupes, hasta que me podría imaginar, Constanza, que después hacemos la edición y de repente nos mandas como las portadas y de repente en este momento ponemos en mute y bla, 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 aparecen 3, 4 portadas con el título así como metadata, ¿no? Así que no te preocupes. Y ya para cerrar, Constanza, y obviamente agradecerte por tu tiempo, queremos cederte la palabra para que puedas, por un lado, a la audiencia indicarle dónde puede acceder, dónde puede conocer el proyecto de Materia Arquitectura, de repente cuánto es el próximo lanzamiento, la siguiente convocatoria, pero también dónde encontrar tu trabajo. Si tienes algunas redes, alguna página donde se pueda ver la práctica de Constanza, ya sea vinculado al trabajo de editorial de publicaciones o también con el diseño de proyectos. Soy muy mala para la autopromoción, así que mío no hay en particular, debería hacerlo. Siempre hacer una página web, pero me cuesta mucho hacerlo, y la verdad es que la gente que ha visto mis proyectos en general son clientes que me llaman como porque me conocen, y así que voy a armar algún día eso, pero a nivel personal está todo disperso, no hay un lugar central donde mirar mis cosas.
general, pero la mayoría se puede ver en libros impresos. Y muchos de que están en la ARQ, algunos, claro, acá en la San Sebastián y otros en algunas librerías, así que eso sí, pero no, yo no lo tengo centralizado. Materia de arquitectura en particular, la revista impresa está disponible en 2/3, en ARQ se puede comprar y nosotros también, o sea, se puede escribir a materia.arquitectura@uss.cl y nosotros vendemos y enviamos a donde quieran. Pero además, porque es una revista que pretende ser libre y abierta, todos los artículos desde el número 0 hasta el número 24, que acabamos de subir a la página web, pero estamos imprimiendo recién, están arriba en materiaarquitectura.com, descargables, pero la única manera de ver la revista como formato completo compilado es impresa, así que también tiene otro valor que los artículos por su cuenta. Y claro, como te contaba, ya está, desde el lunes está arriba el último número de Materia Arquitectura Nocturno Urbano, que se hizo con el editor invitado David Caral, y esperamos que el lanzamiento se haga a inicios de octubre, así que ahí les estaremos contando hasta dónde los invitados. Así que esperamos hacer un buen lanzamiento aquí en el campus de los Leones de la San Sebastián, que es un lugar precioso, era el antiguo Santiago College, así que muy invitados a venir, y ahí también pueden comprar las revistas y distintas publicaciones que hacemos, pero si nos escriben siempre están todas disponibles para la venta por acá por interno, con envío donde quieran, sin recarga. Qué bueno, y nosotros apoyaremos entonces la difusión del próximo lanzamiento, que indican que es en cuestión de un mes. Bueno, con esto nuevamente agradecemos tu tiempo, Constanza, agradecemos la conversación, creo que es de bastante interés dentro de el gran tema que vincula esta primera temporada del podcast, enfocado justamente en las particularidades, retos, tendencias, implicaciones que tiene la comunicación en arquitectura a partir de distintas prácticas como la curatoría, la producción audiovisual, la escritura y en el caso de hoy justamente la edición de una publicación periódica académica. Así que gracias a ti, gracias a toda la audiencia, esperamos que este capítulo haya sido de su gusto y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ti por la invitación, disfruté mucho la conversación.